Bueno, la clase pasada hablamos sobre qué? ¿Sobre las qué? Sobre la área de los poliedros, cilindros y conos. Ah, pensé que no me acordaba, no, pensé que estaba hablando solo. Sobre el área de algunos poliedros y de cuerpos redondos. ¿Cuáles fueron esos poliedros? La pirámide sin punta, el cilindro, La prisma regular, recto, pirámide, un tronco cono recto, Ajá, cilindro, exactamente. ¿Listo? Entonces hablamos de, en pocas palabras, pirámide, prisma, tronco de pirámide, tronco de cono. ¿Listo? no Bueno, como lo del círculo, ¿no? ¿cómo? Me imagino que hoy veremos sobre lo del círculo. ¿La esfera? esfera. No. Hoy vamos a ver Digo que sí. y vamos a ver lo que es el volumen. La esfera será después. Ahora me voy a dedicar es al volumen. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir de pronto cuál cree que es la diferencia entre área y volumen? Dice, Bien, listo. Bueno, el área, chicos, digamos que si yo les pido construir un poliedro de ciertas dimensiones, el área lo que me ayuda a saber es qué tanto material voy a utilizar para construirlo. ¿Listo? Mientras que el volumen es la capacidad que va a tener ese cuerpo ya construido de contener algo. Esa es la diferencia. El área es qué tanto material necesito para su construcción o qué tanto está ocupando en el espacio, y el volumen es la capacidad que tiene en su contenido. La otra diferencia es que el área se mide en dos dimensiones, ¿sí? Ancho y largo, por decirlo así. Mientras que el volumen lo mido en tres dimensiones: ancho, largo y alto. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos aquí de volumen y encontremos sus medidas, ya no será en centímetros, ni metros, ni kilómetros cuadrados, sino al cubo, ¿sí? O sea, a la 3. ¿Listo? Entonces, el volumen que vamos a trabajar hoy será de los mismos elementos que trabajamos la clase pasada: del prisma, de la pirámide, del cilindro y del cono. ¿Listo? Mucho más fácil. Bueno, más fácil no, sino más directo. ¿Por qué? Porque ya hay unas fórmulas establecidas. Por ejemplo, escriban estas fórmulas, por favor. Volumen del prisma es igual al área de la base por la altura. Cuando él dice área de la base, significa que tenemos que hallar el área dependiendo de la figura que esté por debajo o por encima. Recuerden que el prisma tiene dos bases, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una fórmula más específica? Porque acuérdense que la base puede ser un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos hay una fórmula pues distinta, ¿no?
¿Listo? Mientras que para el cilindro, la fórmula del volumen ya está establecida porque su base siempre será la misma. ¿Cuál es la base del cilindro? La base del cilindro no sería ahí el prisma, ¿no? ¿El cilindro qué? Nada. Que yo digo que sería el prisma, ¿no? La base del cilindro siempre será un círculo, ¿o no? Claro. Eso iba a decir, pero Entonces, sería... si la respuesta está no, no entiendo por qué tanto silencio. Yo le dije. Ay, Dios. Me pedían que no me escuchaban. Hoy les pido yo a ustedes. Bueno, yo como que para el tercer periodo no voy a dictar clases, yo solamente les voy a mandar guías. ¿Listo? Bueno, ¿escribieron las fórmulas? Sí, señor. Ok. Bueno, ¿por qué hablo de los dos elementos juntos? Porque si se parecen en algo, se parecen en que tienen dos bases. ¿Listo? Y si observan el cono también tiene un parecido a la pirámide porque todas sus caras se encuentran en un punto fijo llamado vértice. Entonces por eso hablo de ambos al mismo tiempo. Miren, aquí también hablo de ambos al mismo tiempo. Solamente por su parecido. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Lo único que debemos determinar en una figura para hallar, en un poliedro para hallar su volumen, es los elementos que se necesitan. Por ejemplo, para un cilindro solamente necesitamos dos elementos, los cuales son radio y alto, nada más, porque el valor de pi es constante. ¿Listo? Para el prisma, en esta caja, que es un prisma, solamente necesitamos conocer qué figura es la base, hallar el área de esa base y conocer la altura. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, miren el volumen del envase. Como es un prisma rectangular, ¿por qué sabemos que es un prisma rectangular? Porque si miramos las medidas de sus bases, 10 por 4 forma un rectángulo. Y el área de un rectángulo, ¿cuál es? Es base por altura. ¿Listo? La base es 10, la altura es 4, hablando solamente del rectángulo que está en la base. No estoy hablando de la altura de la caja, ¿no? Hay que tener en cuenta esas dos diferencias. Como estoy hablando solamente de la base, recuerden que la fórmula es base por altura. Entonces sería 10 por 4. Ahora sí, multiplico eso por el alto de la caja, o sea, 20. En conclusión, el volumen será 800 centímetros cúbicos. Quiere decir que esa será la capacidad que tiene la caja. ¿Ya? Por eso, quiero que alguien me haga un favor y vaya a su nevera, los que tengan de pronto la leche en caja, y miran cuál es la medida que tiene. Alguien que tenga la leche en caja. Creo que yo voy a ver. Dale. No importa si está vacía. Ya no la podemos tomar. Sánchez Villa. Sí tengo. Ajá. ¿Cuánto? ¿Será la mía? Mide 7 centímetros a la parte de arriba. Sí, es un cuadrado en la parte de arriba. Y de alto ¿Cuadrado? mide, señor, 7 y 7. Y de alto mide prácticamente 20 centímetros.
¿Cuánto da 7 por 7 por 20? La leche grande. Si no estoy mal, 980, ¿no? Listo. ¿Cuánto dice que tiene de medida? O sea, ahí en la caja dice ml, mililitros, creo, o litros, no sé cómo viene la medida. 900 mililitros. ¿Cuántos? 900. Listo. Ajá. O sea que está cerca, se pasó. A veces esas cajas contienen más o menos de lo que realmente dicen allí. ¿Listo? Nosotros nos dio 980 centímetros cúbicos, lo que equivale a casi un litro. Y allí en la caja dice que tiene 900 mililitros. Y un litro son 1000 mililitros. O sea que, ¿sí ven? Tienen más medida de la que contiene, de lo que contiene leche. Y obviamente debe ser así, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere al volumen. Es la capacidad que tiene un cuerpo de contener algo. ¿Listo? Profe, espera que voy a dejar la leche en la nevera, no vaya a empezar. Bueno, empecemos nosotros, mentiras, hágale. Bueno, no mentiras. Esperémoslo. La mamá lo pide con esa leche, vea. Ya. Ya acabamos. Mentiras. Bueno, este primer ejemplo es un prisma, obviamente, ¿no? Pero es un prisma ¿qué? Recuerda que yo dije que los prismas tenían el nombre según la base. Ya ¿eso no es un pentágono? No, creo que no. Es un pentágono, o sea que se llama prisma ¿Pentagonal? pentagonal, correcto. Entonces, recuerden, para hallar el volumen es área de la base por la altura. A ver, entonces, pregunto, ¿conozco la altura del prisma? Mm, creo que no. No, Solo conocemos el apotema, el Tenemos bien los ancho. elementos. Sí, profe, pero usted no nos dijo que la cantidad pues por dentro no es lo mismo que la de afuera. Sí, pero les dije algo también en el prisma. La altura del prisma es la misma altura de la cara. Sí. Ah, ok, entonces sí. ¿Dije? Ok. Entonces sí conocemos la altura del prisma. Solamente nos falta hallar el área de la base. Entonces vamos a hallar primero el área de la base y después hallamos el volumen. La base, como dijo Juan, es un pentágono. Y el área de un pentágono es longitud de su lado por la cantidad de lados por el apotema. Dividido 2. Muy bien. ¿Cuánto mide la longitud de su lado en el pentágono? 8.5. 8.5, correcto. ¿Cuántos lados tiene? 5. 5. ¿Y cuánto mide su apotema? 5.8. 5.8. Dividido 2. Profe, porque siempre se divide por 2. no es base, ¿no? Porque siempre se divide por 2. La fórmula viene dada porque si tú tomas un polígono regular, todo polígono regular se puede dividir en triángulos, ¿cierto? Y como un triángulo cabe es la mitad de creo que de un trapecio. ¿Es por eso? De un paralelogramo. Exactamente, es por eso. ¿Listo? Y allí viene. ¿Cuánto es la multiplicación? 346. 246.5. 246. 5. Listo. Profe, a mí me da que sea 340. ¿Sí? No, me dio también lo mismo. ¿Ya?
¿Listo? ¿Cuánto le da entonces aquí? 123.25. 25. Listo. ¿Cuál es la unidad de medida? Que no me acuerdo. Centímetros. Entonces, como estamos hablando del área, sí podemos hablar de Cuadrado. cuadrados. ¿Listo? Ya tenemos el área. Así volvamos al volumen. De la base, lo que nos acabó de dar. 123.25. La altura, ya vimos que era 7,5. 7.5 igual a 924.375. 924 punto, podemos decir 38, ¿sí o no? ¿Señor? Ah, sí. ¿Centímetros qué? Cuadrados. Cuadrados. Cúbicos. ¿Listo? Ya hablamos de volumen, entonces hablamos de centímetros cúbicos. Cúbicos. ¿Listo? Entonces allí tenemos el volumen de ese prisma. Entonces, en forma de resumen, ¿qué necesitamos para hallar el volumen del prisma? Pues necesitamos hallar primero el área de la base El área de la base. y después multiplicarlo por la altura. Altura. Listo. Eso es suficiente. ¿Listo? Recuerden que el área de la base depende, ¿no? Si es un rectángulo, es base por altura. Si es un cuadrado, es L al cuadrado. Si es un pentágono, será esta fórmula. Esta fórmula también sirve para hexágonos, heptágonos, octágonos, etcétera. ¿Listo? De 5 en adelante. Bien. Profe, una ¿Y pregunta. eso? Dime. Si yo quiero llenar, digamos, el prisma pentagonal de agua, ¿cómo sabría cuántos mililitros le puedo llenar? Esta función, 924.38 centímetros cúbicos. Nosotros hablamos de esas conversiones el año pasado en séptimo. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, 1000 centímetros cúbicos es lo que se conoce como un litro. O sea que, digamos que ese prisma que está allí sería menos de un litro de agua que lo podrías llenar. O sea que, colocando este prisma en la realidad, este prisma no sería tan grande, ¿no? Sería más o menos así. Lo que sí sería será ancho, ¿no? No sería muy alto, pero sí sería ancho, si lo ponemos en el contexto real. Listo. Igual sus medidas lo dicen, ¿no? Miren, solamente tiene 7 puntos. Y tiene 8.5 de ancho. Sí. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna duda hasta allí? No. No, señor. Vamos entonces con el cilindro. ¿Listo? Para el volumen del cilindro es más general. Será solamente pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces solamente necesitamos radio y altura. Radio, 12. altura, 5. o sea que el volumen aquí será igual a pi cambio de R por 12 y lo elevo al Cuadrado. H por 5. ¿Puedo resolver primero? La potencia. La potencia. Entonces, resolviendo la potencia me queda 144. si pueden multiplicar. Recuerden que pi lo pueden hacer directamente en la calculadora o solamente utilizar 3.14. Da 2260.8. Cabe más de 2 litros. Y
Entonces sería 2 100. litros con 260 mililitros. Ajá. No. ¿Sí? Punto 2, sí, serían 2.200 mililitros. Que mejor, para hacerlo más exacto. ¿Sí? Punto 95, ¿no? ¿Sí? Señor. Listo. Aquí la medida es metro. Ah, bueno, no. Aquí la medida es metro cúbico, cabe más. Uf, es grandísimo. Aquí ya hablamos en términos del ¿Cuánto metro. cabería? Imagínense, tiene 5 metros de alto. Sí. De alto es más o menos una casa de 2 pisos y un poquito más. Ajá. Y 12 metros de ancho, pues haga la cuenta de aquí para allá. Más o menos unas 4 casas. Uy, quieto. Estamos hablando de un contenedor de, no sé, de los que hay en las hidroeléctricas o cosas así. En el que decían que una señora se iba metido en el coso de Ponimalta. El mío. Sí, más o menos así, en esos contenedores. Claro que ese sería más grande. ¿Listo? Habrían 12. Entonces, ¿cuánto cabería, Julián? En litros. No, pues aquí hay que multiplicar por, en un metro cúbico, hay 100 por 100, me da 1.000.000, hay 1.000.000 de centímetros cúbicos, o sea que Hay muchas señoras. multiplique por 1.000.000. Esa sería su capacidad en centímetro cúbico. Uy, quieto. Lo leo. 1.261, no más, 950 millones, algo así más o menos. 2.261 No, millones, ¿cuánto nos 950 mil. 2.000.000.960.000. Exacto, ese sería. Uy, quieto. ¿Listo? Cilindro más bien, mientras que en el del prisma hay que hallar primero la base. ¿Listo? El prisma y el cono funcionan exactamente igual. Lo único es la fórmula. Mire por qué hablo de los dos al mismo tiempo. ¿Qué tienen de igual la fórmula? Un tercio. Que los dos se multiplican por la altura y además de eso es un tercio. ¿Qué quiere decir un tercio? Hagamos lo siguiente. Suponga que tiene un prisma, ¿sí? Un prisma cuadrangular. O bueno, tiene un cubo. ¿Sí? Un cubo relativamente grandecito, no importa el tamaño. Y resulta que usted tiene una pirámide cuadrangular, o sea, una pirámide que tiene la misma base. ¿Cierto? Usted toma el recipiente de la pirámide y lo llena de agua y empieza a llenarlo en el cubo. La cantidad de pirámides que va a echar, por decirlo así, en el cubo serán 3. Por eso es que el volumen de la pirámide es un tercio del volumen de un prisma cuadrangular o de un cubo, de un hexaedro se llama eso. ¿Listo? Lástima que no tenemos los recipientes no tenemos los recipientes para hacer el ejercicio, pero lo podemos hacer, construir el cubo en cartulina y una pirámide en cartulina y hacer el ejercicio. Profe, Por eso- podríamos funcionar con mis cubos de Rubik, que yo tengo uno en pirámide y otro en cuadrado, pero el cuadrado no es tan grande. Pero necesitamos que la pirámide y el cubo tengan la misma base, las mismas medidas. Ah, ok. Esa es la condición. ¿Listo? Pero bueno, sí me entienden por qué es que es la tercera parte, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa con el cono? Si usted tiene una vasija en forma de cono y empieza a vaciarlo en una vasija en forma de cilindro, donde el radio sea el mismo, obviamente, pues será 3 veces el cono, tres veces que usted vacíe su contenido del cono al del cilindro. En 3 ocasiones lo llenará. Por eso el volumen del cono también es la tercera parte del volumen de un cilindro. ¿Listo? Que comparten el mismo radio, ¿no? Esa es la condición. Bueno, Solo comparte.
necesitará más veces llenar el cono al cilindro, Entonces, o menos veces. un tercio. Y para Exactamente. que sea menos veces, ¿cómo se hace? Lo que pasa es que o sea, ustedes se van por el lado siempre complejo. Cuando hablamos aquí de la fórmula, es como, por ejemplo, usted tomar un cilindro y empezar Ajá. a rasparlo y a rasparlo y a rasparlo hasta obtener un cono. ¿Sí ven? Sí. Yo no obtuve el cono de un cilindro distinto, obtuve el cono de ese cilindro en especial. Ujú. ¿Listo? Como aquí se habla de forma en general, se está hablando desde el volumen de un cono que se obtiene de un mismo cilindro, no de un cilindro más grande ni de un cilindro más pequeño, obviamente no. Si usted tiene un cilindro y empieza a cortarlo de tal manera hasta obtener un cono, ¿qué va a pasar con su base? ¿Cambia? O sea, va disminuyendo. No, No, sigue siendo la misma. Depende como corte. Ay, Dios mío. ¿cómo se llama eso que se nos dijo en la clase pasada? Que uno lo movía hasta que adaptara la forma. El cuerpo, ¿de dónde se obtiene el cono? No, la generatriz, algo así. Exactamente. Ujú. Entonces sería como, la diferencia sería la generatriz. Sí, obviamente, porque ya no estamos hablando de la parte de lo que lo rodea, sino de su contenido. ¿Sí? Eso es lo que necesito que tengan claro. Que el área es la parte que lo rodea, mientras que el volumen es lo que lo contiene. ¿Sí? Por eso ya no hablamos de generatriz aquí. ¿Sí ven que ya no hablamos de generatriz? Hablamos solamente de radio y de alto, porque es la parte que lo va a contener, ya no la parte que lo rodea. Y la generatriz queda por fuera. Si ustedes se acuerdan, queda por fuera, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿listo? Bueno, aquí hay un ejemplo sobre dos formas de empacar unas crispetas. Una en forma de cono y otra en forma de pirámide cuadrangular. Preguntan en cuál de ellos tiene mayor volumen, o sea, en cuál de ellos podrá caber más crispetas. Entonces, se necesita ya el volumen del cono y el volumen de la pirámide. Para el cono necesitamos solamente el radio y la altura. El radio vale 8 y la altura vale 20, ¿cierto? Para la pirámide, como es una pirámide cuadrangular, ¿cuál será su base? Cuadrado. 12. Exactamente. ¿Y la fórmula era? L al cuadrado. El cuadrado, exactamente. L vale 12, 12 lo elevo al cuadrado y altura y luego por un tercio. Multiplicando todo eso obtengo 864 centímetros cúbicos. ¿Listo? Mientras que el volumen del cono, en forma de cono, que tiene 8 centímetros de radio y 20 de alto, le cabrá 1340,41 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? El cono, ¿cierto? Sí, pero me huele la trampa. Es como el típico video en YouTube que un vaso mediano es igual que un vaso grande. Y además en la pista no caben las crispetas. Todo depende de las dimensiones del esto. Es decir, si yo tengo un vaso y es muy alto, pero muy angosto, y luego tengo el otro vaso más ancho, pero menos alto, ambos pueden tener el mismo volumen. Y ya. Sí. Claro, ambos pueden tener el mismo volumen. El tamaño no implica su capacidad, todo depende de sus dimensiones. ¿Listo? Por eso entonces sí le puedo creer al youtuber que hizo eso, que le explicó eso. Ya, todo depende de las dimensiones. Bien. Entonces a practicar. Ah, por eso en el video de YouTube lo hacen. Por eso los vasos, los grandes son más bajos, pero más anchos, ¿no? Exacto, y puede caber lo mismo que en uno más alto, pero más delgado. Ah, ok, ya entendí. Voy a comprar vasos grandes, altos y gruesos. Bueno,
de la pirámide, un tercio de la base por la altura. Nos pasa igual. ¿Cuál es la altura de la pirámide? ¿La conozco? Pues en teoría, creo que no, en teoría no, porque solo nos están dando la medida de la altura de un lado. Bueno, no, ya. Está bien. Recuerden que la altura de la pirámide es la línea que va desde el vértice hasta el centro, ¿sí o no? Ajá. Eso lo expliqué en la clase pasada, que habían dos alturas que había que tener cuidado, ¿no? Entonces, no nos las están dando. Si nos están dando la altura de uno de sus lados, y digamos que esta línea que se llama apotema. ¿Sí o no? ¿Qué figura se formó ahí dentro? Triángulo. Creo que Un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide esta distancia que acabé de escribir aquí? 2.5 porque llega a la mitad y la mitad de 5 es 2.5. Correcto. Entonces se me formó un triángulo rectángulo visto desde un lado, sacándolo de allí. Entonces, antes de hallar el área de la base y antes de hallar el volumen, yo debo hallar cuánto es la altura. ¿Listo? Entonces, antes que cualquier cosa que vayamos a hacer con el volumen y las áreas, vamos a hallar la longitud de la altura. Y para eso utilizamos Pitágoras. Entonces decimos, la altura al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. hipotenusa al cuadrado. ¿Sumo o resto? Restas, creo. En este caso creo que restas. Exactamente. Cuando vaya a hallar la longitud de uno de los lados, resto. ¿Menos quién? Menos 2,5 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto nos da? 8 al cuadrado. 64. 4 menos 2.25 al cuadrado. 2.25. 6.25. 6.25. ¿Cuánto nos da esta? 57.25. Ajá. Y ese 57.7 le sacamos la raíz cuadrada. Correcto. ¿Cuándo? 7.5. 6. Ajá. La medida es en centímetros, entonces ya 7.6 centímetros. Será la altura de la pirámide. Ya la conocemos entonces, mira. Listo. Y ahora sí podemos hablar ahora sí del área de la base para después hablar del volumen. ¿Listo? Pero vamos a pausar un momentico. Listo, entonces decía que ya podíamos hallar el área de la base, ¿no? Entonces, como dijiste ahorita, el área, la base es un cuadrado, ¿no? Entonces, la fórmula a utilizar es L al cuadrado. ¿Sí? Solamente necesitamos conocer la longitud de uno de sus lados, o sea, 5. Y lo elevamos al cuadrado. Resolviendo, nos quedan 25 centímetros cuadrados. Listo, ya tengo el área de la base y ya tengo la altura. Ya puedo ir al volumen. Entonces, el volumen será igual a 1/3 por área de la base 25 por altura 7.6 igual a, entonces sería 1 ABC3 por 25 por 7.6, 63.333. o sea 63.3, ¿no? Porque el resto son puros 3, ¿cierto? Ajá.
Entonces, aquí estamos hablando de un volumen de 63.3 centímetros cúbicos. El cubo. ¿Listo? O sea que ahí cabería menos de 100 mililitros. No cabería nada. Casi nada. ¿Cuál será el volumen de una latica de leche condensada? No me acuerdo. Creo que es poca, ¿no? Como 250 mililitros, creo. Entonces imagínese, si eso es poco, ahora imagínate esto. Listo. Bueno. ¿Listo? Nos falta entonces este cono. Conicho. Muy bien. Entonces, el cono pasa lo mismo que el cilindro, es más directo, ¿no? 1/3 de pi por r cuadrado por h. ¿Listo? Solamente necesitamos conocer radio y altura. Pero la altura del cono es esta. La altura del cono es esta de acá. No. Ajá, eso. Entonces no la conocemos tampoco. Entonces, ¿Bien? un triángulo otra vez. Y usamos el Exactamente. teorema de Pitágoras. Vamos a formar un triángulo rectángulo aquí y hallamos la altura por Pitágoras. Entonces, antes de hablar del volumen, vamos a hallar esa altura. H al cuadrado es igual, A 10 al cuadrado menos Exacto. 2.5 al cuadrado. siempre el lado más largo primero, ¿no? 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 10 al cuadrado nos da 100, En el 25, 75, si la raíz cuadrada es 75, 25. 8.6. 75, y la raíz de 75 es 8 punto ¿qué? 6, 6, 6, 0, 25, 40, 38. O sea que no podemos decir 8,7, no. 8.7. Sí, podríamos decir 8.7 porque el número después de ese 6 sería otro 6. Otro 6, correcto. Entonces 8.7 centímetros será la altura de el cono. Entonces ya podemos reemplazar. Su radio es 5 5 centímetros. y su altura 8.7. Entonces decimos 1/3 por pi por radio al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, por la altura que es 8,7 igual a 227.6. espérame, 1/3 de pi, resuelvo primero la potencia, 25, y luego 8.7. Ahora sí lo puedo resolver todo completo. 1 ABC3 por pi por 25 por 8.7 igual a 227,77 centímetros cúbicos. ¿Listo? Tenemos el volumen del cono. ¿A mí por qué me dio .65, Julián? ¿Utilizaste pi o utilizaste 3.14? 3.14. Por eso, te dio menos decimales. Ok. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, miren muchachos, tanto en pirámide como en cono, muchas veces nos van a faltar medidas, como pueden ser la altura, como pueden ser el radio, u otra medida. Pero la podemos hallar por medio de Pitágoras, para después completar lo que es el volumen. ¿Listo? Entonces, esto es el volumen de poliedro, cilindro y cono. Ajá. Si no tuviéramos, digamos, el radio, ¿cómo haríamos para sacar la altura o algo del cielo? Ya no podríamos hacer nada más porque para
El que nos falta, necesitamos conocer los otros dos. Si no conocemos los otros dos, pues complicado. ¿Listo? A menos que me den la condición, por ejemplo, digamos que en un cono se formó esto. ¿Sí? Solamente me dan esta distancia. Por ejemplo, pongámosle 14. Pero no me dan el radio, ni tampoco me dan la altura. ¿Cierto? Pero de pronto el problema me puede decir, suponga que la altura es igual que el radio. O sea que 14. estas dos medidas se dan exactamente Igual. la misma. Entonces, al usar Pitágoras, me quedaría 14 cuadrado igual a r cuadrado más r cuadrado, porque son la misma. 14 al cuadrado es 196 igual a, utilizamos álgebra, r cuadrado más r cuadrado es 2r cuadrado, ¿sí o no? Sí. El 2 está multiplicando, lo pasamos a hacer la operación contraria. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Dividir. ¿Cuánto nos da la división? 98. Como el radio está al cuadrado, Lo metemos al cuadrado también. ¿y cuál es la raíz de 98? 10, no. 9.8. Lo cual podríamos ponerlo 9.9, ¿no? Pongámosle 10. ¿Sí o no? Porque 9.8. 9.9. A mí se me dio punto 9, punto 9. Si 9.9, pongámosle 10, ¿no? Ujú. Nuevamente. ¿Listo? Entonces, miren, la única forma de que puedas hallarlo es que te digan, te den la condición de que la altura y el radio son lo mismo. Pero si son distintos, allí ya sería muy difícil. ¿Listo? Ya tocaría usar trigonometría. Pero eso le faltan 2 añitos para eso. Ajá. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Muchachos, al igual que los ejemplos, la actividad son solamente 4. Uno de cada uno, bueno, sí, uno de cada uno. Un prisma, un cilindro, un cono y una pirámide. ¿Listo? Mañana es el video.